The nervous system is that thing that gives us the picture of our realities. That is, our realities, that reality which you see all around you, the flowers and the chairs and the microphones and the teacup, is given to us by our senses. Yeah. We don't see light which is beyond UV and beyond infrared. We hear only a limited scale of vibrations, like for instance, we hear anywhere from 52 to 20,000 maximum. Mm-hmm. In other words, all our senses are limited. So, with these limited senses, we naturally are seeing through a very narrow kind of tube or very narrow slit in the total reality there is. Mm-hmm. Now, as you're evolving, what happens is that slit opens up more and more and more. So you see more and more of that reality, and we assume that we see different realities. They're not very different realities, but rather a very extended, broad view of one very large reality. The Bible mentions maybe 4 to 6 colors maximum. Yeah. That is what people saw just there maybe 4,000 years ago. Nowadays we see hundreds and thousands of colors. Lo que escuchaste de Itzhak Bentov es cierto, pero incompleto. Se guardó la parte más peligrosa para el final. Y si la realidad que ves, la que tocas y sientes, es solo una fina capa, una rendija que apenas deja entrever algo mucho más grande. Y si esa rendija pudiera abrirse o ser forzada a abrirse. Esta no es una pregunta mística, es una cuestión de física, de neurología y, como veremos, de estrategia militar. Itzhak Bentov no era un gurú, era un inventor, un científico, un ingeniero biomédico que pasó años cartografiando la arquitectura oculta de la conciencia. Murió en 1979 en el accidente del vuelo 191 de American Airlines, justo cuando se dirigía a una reunión para revelar que había descifrado el código de la realidad. Esta noche ocurrió el peor accidente aéreo en la historia de Estados Unidos. Un DC-10 de American Airlines con 279 personas a bordo perdió potencia durante el despegue en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago. Su libro, Stalking the Wild Pendulum, se publicó póstumamente, pero las partes más operativas de su trabajo no terminaron en una librería. Terminaron, discretamente, en archivos de la CIA. Bentov proponía algo que la física cuántica apenas empieza a susurrar hoy. El universo es un holograma interconectado, donde cada fragmento contiene la imagen completa. Por ejemplo, Jacobo Greenberg lo explica como una malla del universo con código. Básicamente, Greenberg decía que la realidad perceptual, es decir, la realidad que nosotros percibimos, es producto de una interacción de un campo neuronal, que en otras palabras es tu actividad cerebral, que distorsiona la latiz, que la latiz es como una malla que envuelve todo el universo, que contiene la información de todo lo existente. En términos de programación es como si fuera un código de programación y que tu cerebro ejecuta el código. Sí. Y de esa operación surge la realidad perceptual. Pero Bentov fue más allá. Dijo que no estamos separados. En el nivel físico, somos islas. Tú ahí, yo aquí. Pero a medida que subes a niveles más sutiles de la existencia, que él llamaba el alma o el ser superior, esas islas se convierten en archipiélagos conectados por puentes invisibles. En la cima, en el nivel espiritual más alto, el océano y la tierra son uno solo. Todos estamos superpuestos. Todos somos omnipresentes. Ahora, claramente esto es a nivel físico. Sí, ahora, en este nivel físico, estamos separados. Tú te sientas allí y yo aquí, y todos estamos separados. Ahora, vamos a dibujar otro nivel. Este nivel es un poco más alto y llamémoslo el nivel del alma. Sí, bueno, aquí habrá cierta mezcla. Vamos a dibujar a esta persona extendiéndose prácticamente hasta el infinito de este lado. Ahora, mira lo que sucede. A nivel físico estamos separados. Estamos separados y hay esta distancia entre nosotros. Digamos que en el nivel del alma, esta persona se extiende hasta aquí y la otra persona se mezcla un poco con él. Es decir, las almas, de alguna manera, están en contacto entre sí. Bien, se superponen estas dos líneas. Ahora, vayamos a un nivel más alto y llamemos a esto
digamos, el nivel del yo superior, que es como el jefe de esto. Entonces, allí lo que encontramos es que el yo superior de este individuo se extiende hasta aquí y el del otro individuo se extiende hasta acá. Hay más superposición entre ellos, ¿verdad? En el nivel más alto, que es el nivel espiritual más elevado, nosotros básicamente nos superponemos completamente. Todos se superponen con todos los demás. En otras palabras, todo y todos están en todas partes. En otras palabras, nos hemos vuelto omnipresentes. En otras palabras, ser omnipresentes significa que nuestras fronteras se desdibujan en niveles altos. No es que existamos en uno de estos niveles, es que existimos en todos simultáneamente, aunque solo seamos conscientes del más denso, el físico. La separación es una ilusión de nuestros sentidos limitados. Y aquí viene la clave. Tu cuerpo es la antena. Por eso, cuando mente y corazón logran coherencia, esa antena realmente se sintoniza. Nuestro cerebro puede sintonizarse con una intención como una antena, pero entonces nuestro corazón puede, como es un dispositivo magnético, puede entonces cargar esa intención y traernos realidades diferentes. Y una cosa es la teoría y otra es llevarlo a la práctica. Sí. Y experimentar el fruto de ello. Y entonces te das cuenta de que este es un juego de la vida, algo así. Es como que al sintonizarte realmente y encontrar ese lugar de coherencia, entonces tienes la capacidad, en niveles cada vez mayores, de magnetizar hacia ti aquellas cosas que están, digamos, destinadas para ti. De hecho, cuando ese sistema entra en armonía, la antena despierta y cambia todo. Cuando se establece la vibración armoniosa de 7 hercios, parece que el corazón y los pulmones comienzan a comunicarse entre sí y empiezan a trabajar en armonía, de modo que un pulso desciende y espera a que la reflexión suba y ambos suben juntos, y luego el siguiente pulso desciende y ya no ocurre ningún choque. Y el cuerpo entra en resonancia, activando el siguiente oscilador, que es el cerebro. Y al observar la cabeza, nuevamente, desde el punto de vista de la ingeniería, es una caja rígida que descansa sobre una columna flexible, que es la columna vertebral. Lo que sucede es que a medida que el cuerpo sube y baja, el cráneo vibra y el cerebro, que es una sustancia similar a un gel, está flotando en un líquido, el líquido cefalorraquídeo. Así que cada vez que el cuerpo sube, está golpeando el cráneo y luego baja. Y así sube y baja, creando una onda plana dentro del cerebro. El cerebro tiene una característica llamada piezoeléctrica, lo que significa que cuando se estimula mecánicamente, desarrolla un campo electromagnético a su alrededor, que es este campo de aquí, finalmente. Así que este es el segundo oscilador que activa al tercero. Esta es la cavidad llena de líquido en el cerebro, llamada ventrículo, y debido a esta vibración regular de 7 ciclos o 7 hercios por segundo, se crea una onda estacionaria. Se establece en el ventrículo, que nuevamente genera una frecuencia muy armoniosa. Y esto a su vez activa la corteza sensorial. Esta es una sección transversal del cerebro y esta es una sección transversal del tercer ventrículo lleno de líquido. Encima del tercer ventrículo hay una superficie similar a un tambor con un haz de fibras nerviosas que la atraviesan, lo cual conecta los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro. Y esto es muy importante porque a medida que el líquido vibra de manera armoniosa, activa esta fibra nerviosa y armoniza los 2 hemisferios cerebrales. Y sabemos que la conciencia se expande cuando ocurre la sincronización del funcionamiento de ambos hemisferios. Y entonces se establece una cierta corriente en la corteza sensorial, en el lóbulo del cerebro, y como mencioné antes, todo esto da como resultado un campo electromagnético alrededor de la cabeza, de modo que la cabeza en realidad se convierte en una antena capaz de enviar y recibir información. Bentov descubrió que tu corazón no es solo una bomba de sangre, es un oscilador de baja frecuencia. Con cada latido, envía una onda rítmica que viaja por tu columna hasta tu cerebro.
Este movimiento mecánico, microscópico, genera oscilaciones que sincronizan tu campo electromagnético personal con las vibraciones del universo. Esto no era poesía, eran mediciones. Décadas después, el Instituto HeartMath confirmaría que el campo electromagnético del corazón se extiende varios metros fuera del cuerpo y puede influir en la actividad cerebral de otros. Bentov lo supo mucho antes. Para él, la meditación no era relajación, era un método preciso de afinación. Afinabas tu sistema corazón-cerebro para que resonara con la arquitectura profunda del cosmos. La parte inferior del gráfico muestra al mismo individuo en un estado de meditación profunda, lo que también significa una relajación profunda. Y mira lo que sucedió. La respiración prácticamente desapareció. Es una línea recta y lo que antes era un patrón alterado del latido del corazón se ha convertido en una onda sinusoidal regular. Y al observar esto como ingeniero, Ben dijo que esto es un efecto de armonización de todas las frecuencias dentro del cuerpo y que el cuerpo ahora está resonando como un instrumento afinado. Y él ideó lo que llamó el modelo del síndrome Kundalini. En otras palabras, cuando esta energía en la columna asciende, ocurre la armonía donde la vibración se convierte en una onda sinusoidal a 7 ciclos por segundo o 7 Hz en comparación con el patrón alterado habitual. Así, cuando la respiración cae y el ritmo se ordena, todo el cuerpo puede resonar. Si lo hacías bien, tu cuerpo se convertía en una puerta, un portal a una percepción expandida donde las fronteras se disuelven. Esto significa que no eres un espectador pasivo, eres un instrumento, uno que la mayoría de la gente nunca aprende a tocar. Pero aquí es donde la historia se vuelve extraña. Décadas después de su muerte, en 2003, un documento de la CIA de 29 páginas apareció silenciosamente en el dominio público. Su nombre, Gateway Process. A primera vista, un informe militar sobre estados alterados de conciencia, pero enterrado en la jerga técnica, había algo escalofriante. Página tras página, describía conceptos casi idénticos a los que Bentov había trazado. Hablaba del cerebro y el cuerpo como sistemas oscilantes, de la conciencia extendiéndose más allá del espacio y el tiempo, y de acceder a realidades no ordinarias a través de una resonancia controlada. Por ejemplo, esa resonancia se inducía con ritmos binaurales y sincronización hemisférica. Según este informe, cuando una persona escucha ritmos binaurales, que los ritmos binaurales hoy en día se les puede conocer como efectos 3D sonoros, ¿no? Esto de que te pones audífonos y suena redondo, ¿no? Que es un binaural, vaya. Sí. L y R son cosas diferentes en cada oído, ¿no? La diferencia confunde al cerebro haciendo que salga de su patrón de ondas normales. Según el Gateway, se entiende a todo lo que nos rodea como ondas, ¿no? Como la luz es una onda, el sonido es una onda, y todo eso entonces, esas ondas tienen una frecuencia. Según estos científicos, si tú llegas a igualar esas frecuencias, puedes o descomponer esa cosa, o atravesarla, o viajar a través de ella. Eso es lo que se establece. En otras palabras, o sea, lo que intentaba el Gateway con esto que les acabo de decir era confundir tanto al cerebro, activar este chicharito que tenemos nosotros, que es la glándula pineal, y sincronizar los hemisferios, el creativo y el científico, ¿no? Los hemisferios cerebrales se unifican y esto es potencializa muchísimo el flujo de energía que podemos nosotros como procesar, vaya. Claro, sí. Esto era lo que se trataba, el Gateway Process, ¿no? El Gateway Experience o lo que sea, pues, ¿no? Él dice que el cuerpo entero, basado en su propia micromovilidad, funciona con un sistema vibratorio sintonizado que transfiere energía de un rango de entre 6.8 y 7.5 hercios. ¿Por qué le importaría esto a la CIA? La respuesta estaba en el objetivo: visión remota. Por ejemplo, buscaban comprobar si podían espiar a distancia sin moverse del sitio.
Entonces, en aquel entonces lo que pasó fue que la CIA realmente quería poder explorar el espionaje y ser capaz de espiar diferentes lugares. Como ver si la visión remota es posible, básicamente. Exactamente, como la proyección astral, la visión remota. Bajo el proyecto Stargate, creo. Era como un proyecto más grande en el que solo estaban explorando la conciencia, ¿verdad? Algo así. Sí, no entré en detalle sobre exactamente cuál era, pero recuerdo haber leído los documentos y básicamente mostraban su intención detrás de hacerlo, pero luego lo que hicieron fue que tenían todo un informe completo de lo que aprendieron al entrar en estas experiencias de visión remota y al pasar por estos, básicamente, procesos de meditación guiada para expandir su conciencia. La capacidad de percibir eventos y lugares sin estar físicamente presente. Espiar sin salir de la habitación. El documento incluso describía la posibilidad de proyectar la conciencia a través del universo, hacia el pasado o el futuro. No era ciencia ficción, era tratado como un activo estratégico. El archivo Gateway no era teórico, era parte de un programa de inteligencia más amplio que fusionaba física, neurociencia y las mismas ideas de campo universal que Bentov exploró. Y al igual que su trabajo, fue medido, mapeado y tomado muy en serio, lo que plantea una pregunta inquietante. Si este conocimiento puede realmente doblegar la percepción, quien lo controla, controla la realidad. Y la CIA no iba a dejar pasar ese poder. Pero el archivo Gateway es solo una pieza del rompecabezas, porque una vez que empiezas a buscar, encuentras un rastro de otros proyectos clasificados, cada uno más extraño que el anterior. Otro archivo describe el arrastre de señales biológicas, donde los sujetos de prueba eran expuestos a pulsos rítmicos débiles, demasiado sutiles para notarlos conscientemente, que alteraban sus ondas cerebrales y su toma de decisiones. En otras palabras, alterar la fisiología te coloca en estados cerebrales altamente sugestionables. La idea era simple. Si puedes sincronizar los ritmos neuronales de alguien con un estado deseado, puedes hacerlo más sugestionable, sin decir una palabra. Memorandos internos describen pruebas de campo donde operativos pasaban mensajes codificados en salas abarrotadas, usando nada más que microgestos y frecuencias de sonido enmascaradas en el ruido de fondo. Y luego está lo más extraño, la disociación controlada. Se entrenó a operativos selectos para que desconectaran su conciencia del flujo sensorial normal, entrando en un estado de observador donde el tiempo se sentía distorsionado y el recuerdo era casi perfecto. Era el mismo principio que Bentov había mapeado: afinar las oscilaciones del cuerpo y salir del procesamiento ordinario de la realidad. Pero aquí no fue diseñado para la iluminación, sino para el control. Para convertir la percepción en un arma, no basta con cambiar lo que alguien ve. Así, hay estrategias que vuelven la percepción del objetivo absurda y fácilmente desacreditable. Hay que reescribir la historia que su mente se cuenta al respecto. Y aquí es donde las técnicas de un ex interrogador de la Marina de los Estados Unidos llevan el concepto a otro nivel. Tuve un mentor que era un tipo de inteligencia, psiquiatra, pero cuando yo tenía 20 y tantos años, él estaba en sus 70 y tantos, pero una vez me dijo algo que me asustó muchísimo. Y me lo dijo hipotéticamente. Pero dijo: si alguna vez capturamos a alguien y queremos desacreditarlo por completo durante la entrevista, el interrogatorio, durante lo que sea que esté ocurriendo, voy a hacer que alguien entre vestido de payaso pasar y rociarle agua con una flor. Voy a hacer que una persona disfrazada de jirafa entre y lo toque en la cabeza. Voy a hacer las cosas más locas que se le puedan ocurrir a alguien. Mezclándolo con la privación del sueño para que todo su testimonio suene esquizofrénico. Descubrieron en los años 50 y 60 que si podían confundir tu cerebro, tu mente se comporta como alguien que se está cayendo. Cuando te caes, tus brazos se agitan buscando algo sólido a lo que agarrarse, cualquier cosa, incluso un arbusto de espinas. El cerebro hace lo mismo. Si una persona está confundida, la primera pieza de información lógica que escucha después de la confusión será aceptada casi automáticamente, sin ser examinada por el filtro crítico. En otras palabras, está diseñada para operar con un mecanismo muy específico. Lo que Ron Hubbard hace es que la gente lea fragmentos del libro de Alicia en el País de las Maravillas. El lenguaje es muy confuso. Y Ron Hubbard escribió abiertamente sobre esto en su obra.
y te daré toda mi investigación sobre ello. Y luego la CIA, sin siquiera atribuirle nada, lo copió casi palabra por palabra en un manual de interrogatorio. Y también tengo ese PDF. Ah, ¿de verdad? Y luego, el abuelo de la hipnoterapia, Milton Erickson, empezó a escribir sobre esto. Así que ser capaz de hablar con frases confusas te ayuda a ser más persuasivo. Descubrieron esto en los años 50 y 60, que si puedo confundir tu cerebro, tu mente actúa como si fuera alguien que es alguien que está cayendo. Así que si te imaginas cuando estás cayendo, tus extremidades se agitan por todas partes. Y el primer objeto sólido con el que entran en contacto lo agarrarán, no importa que sea, incluso si es una espina, un arbusto o algo así. Bueno, ¿bien? Entonces cualquier cosa que sea sólida en ese momento de confusión será agarrada. Entonces el corolario cerebral de esto es: si una persona está confundida, la primera pieza lógica de información que escuche después de estar confundida será aceptada automáticamente. O más automáticamente aceptada, sin ser filtrada o examinada por el cerebro. El proceso se llama percepción controlada. Primero, sobrecargas al objetivo con contradicciones. Le das 2 o 3 verdades que no pueden coexistir. El cerebro se esfuerza por resolver el conflicto, y en ese estado está completamente abierto a la sugestión. Luego, superpones pistas sensoriales, símbolos, patrones de color, incluso ritmos específicos en el habla, que eluden el filtro consciente. Con el tiempo, la narrativa interna del objetivo cambia, pero él cree que fue su propia conclusión. A gran escala, esto no solo cambia opiniones, puede crear realidades paralelas enteras dentro de una población. 2 personas pueden vivir en el mismo mundo físico, pero habitar mundos mentales completamente diferentes, cada una segura de tener la razón. Aquí es donde la teoría de Bentov se encuentra con el espionaje moderno. Si la percepción humana es un sistema sintonizable, la percepción controlada es el manual de operaciones. En lugar de guiar a alguien hacia la iluminación, lo guías hacia una versión construida de la realidad, una que tú controlas. En la era digital, estos principios no desaparecieron, evolucionaron. Lo que antes requería operativos entrenados y entornos controlados, ahora está tejido en las mismas plataformas que miles de millones de personas usan cada día. Las herramientas han cambiado, pero el objetivo sigue siendo el mismo: moldear la lente a través de la cual se ve la realidad. En un artículo de investigación titulado «Cómo la CIA hizo a Google», se detalla cómo la incubación y financiación inicial de Google provino de agencias como la CIA, la NSA y DARPA. Ahora bien, hay un detalle que vincula a Google con DARPA de forma directa. El algoritmo PageRank y toda la propiedad intelectual propietaria se desarrollaron primero en DARPA, y agentes de la CIA y la NSA visitaron a Sergey Brin repetidamente durante su desarrollo. Está documentado. De hecho, ese rastro documentado incluye nombres, agencias y visitas repetidas a Sergey Brin. La infraestructura que construyeron no solo responde preguntas, sino que mapea silenciosamente comportamientos, preferencias y patrones de pensamiento a escala global. Cada búsqueda, cada desplazamiento, cada clic contribuye a un modelo en constante evolución de cómo interactúas con el mundo. Cuanto más profundo es el modelo, más fácil se vuelve anticipar y diseñar respuestas específicas. Y no se trata solo del software. La propia luz de la pantalla juega un papel. Se ha demostrado que la luz azul, específicamente, afecta las vías de recompensa de dopamina en tu cerebro. Meta y Google poseen patentes sobre esto. Una menor dopamina cambia la mente a un estado de menor impulso y mayor receptividad, alterando sutilmente cómo se procesa la información. Juntos, estos elementos forman un ecosistema que no solo comunica, condiciona. No de la forma abierta y torpe de la propaganda del pasado, sino a través de una retroalimentación adaptativa gradual. El resultado es un entorno mental donde ciertas narrativas encuentran un camino más fácil y otras se desvanecen en el fondo. El patrón de tu movilidad durante el día, cómo te comunicas, incluso cómo te mueves medido por acelerómetros, son extremadamente predictivos. Los investigadores del MIT, como Alex Pentland, han demostrado que los seres humanos exhiben un comportamiento de forrajeo, un patrón biológico antiguo donde tenemos rutinas. Luego nos desviamos en exploraciones y volvemos a las rutinas. Estos patrones son predecibles, y aquí es donde la influencia se convierte en algo más que persuasión. En el pasado,
Solo se podía reaccionar a lo que la gente hacía. Ahora, los modelos predictivos significan que se puede actuar antes de que hayan tomado la decisión. Con suficientes datos de comportamiento, los algoritmos pueden pronosticar cambios de opinión, de consumo, incluso disturbios sociales, y diseñar intervenciones para dirigirlos. Estas intervenciones no necesitan ser drásticas. Cambiar el momento de una notificación, ajustar sutilmente el encuadre de un titular, reordenar una lista de resultados de búsqueda, y has inclinado las probabilidades hacia un resultado preferido. Se siente orgánico, pero está diseñado. Tu cerebro no reacciona al mundo. Usando experiencias pasadas, tu cerebro predice y construye tu experiencia del mundo. Por eso, la realidad que predices puede ser tantas realidades como decidas habitar. La forma en que vemos las emociones en los demás está profundamente arraigada en las predicciones. Nos parece que simplemente miramos la cara de alguien y leemos la emoción que hay ahí. Pero en realidad, tu cerebro está prediciendo, usando experiencias pasadas para darle sentido. Este es el verdadero bucle. Los datos alimentan las predicciones moldean el contexto, y el contexto altera lo que tu mente cree que es real. A gran escala, significa que la misma infraestructura que te sirve noticias o entretenimiento también puede ejecutar experimentos silenciosos, cambiando la percepción colectiva de maneras que se sienten naturales, inevitables, incluso autogeneradas. Con el tiempo, el bucle se cierra. Cada clic, pausa o desplazamiento enseña al sistema más sobre ti, refinando las predicciones, haciendo los empujones más pequeños, más precisos y más difíciles de detectar. Un entorno perfectamente afinado no fuerza el cumplimiento, hace que camines voluntariamente hacia el camino que ya ha trazado. Pero si la realidad misma puede ser moldeada por un bucle de retroalimentación predictivo, entonces la pregunta no es solo quién controla el presente. Es quien ya escribió tu próximo movimiento, antes de que siquiera supieras que tenías una opción. En última instancia, Bentov redujo la realidad a una sentencia que desarma. Y así podríamos decir que somos los creadores, los productores y los consumidores de nuestra propia realidad, porque somos la conciencia misma.